pues por lo pronto vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy, que ya es generalización específicamente de lo que son las cónicas. Bueno, a ver, la sesión anterior que habíamos comenzado a platicar sobre las cónicas, vimos de dónde vienen, la intersección de cono con un plano en diferentes posiciones, y pues nos genera 4 tipos de curvas. Entonces, podemos establecer a las cónicas con 4 tipos de curvas. La primera, pues es la más conocida, que es la circunferencia. Después viene el elipse. La hipérbola y la parábola. Bueno, esas son las 3 curvas cónicas que vamos a tomar en consideración, que se generan a partir del plano y el cono, como ya lo habíamos visto. Bueno, ahora, todas estas se pueden representar por una misma ecuación. En este caso, la ecuación que vamos a utilizar es lo que se conoce como la ecuación general de segundo grado. Es decir, la ecuación que tiene coeficientes x cuadrada, xy, y cuadrada, x lineal, y lineal, bueno, y lineal, y un término constante f. Esta es la ecuación general de segundo grado. Y aquí quiero comentarles rápidamente que esta ecuación general de segundo grado, aparte que nos va a representar todas las cónicas de una forma estándar, tiene 2 secciones. Primero, la sección de los términos cuadráticos, donde solamente están presentes x cuadrada, y cuadrada y el término mixto xy. Esto es lo que le vamos a llamar la forma cuadrática. Y una forma cuadrática, pues es una expresión en términos de 2 variables elevadas al cuadrado, que puedo modelarlas mediante un elemento que se llama matriz. En álgebra, al final de su curso, van a conocer lo que son las matrices. Y esta parte en específico la van a retomar al final de álgebra lineal, para saber qué es una forma cuadrática y por qué lo que vamos a ver a continuación es que se toma en consideración como cierto. Entonces, en este caso, nada más voy a comentar de dónde viene, y ya la parte de justificación de por qué es así la verían en el semestre que lleven álgebra lineal. Por otro lado, tengo esta parte, bueno, incluyendo f, que vendría siendo la parte lineal. Incluyo f porque en esencia tomamos en cuenta las partes lineales con un término independiente, como si fuese la ecuación de una recta y una ordenada al origen. Entonces lo tomo en cuenta englobándolo, aunque el término constante puede haber algún criterio en el cual lo tomemos independiente de la parte lineal. Bueno, esa parte lineal es la que en esencia nos va a ayudar a mover la cónica de un lado hacia otro. Es decir, podemos moverla sobre el eje X o sobre el eje Y ubicarlo en algún punto del plano coordenado en particular, ubicar el centro de la cónica. No todas las cónicas pues van a tener parte lineal, pero sí todas van a tener
forma cuadrática, parte de la forma cuadrática. Si no tuviesen esta forma cuadrática, pues solamente serían rectas. Entonces, esta es la que nos da la naturaleza de la cónica desde el punto de vista analítico. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que les comenté que la forma cuadrática la podemos acomodar en un elemento llamado matriz, vamos a acomodar esos elementos. Les reitero, en álgebra lineal van a saber por qué se acomodan de esa forma, ya que conozcan lo que es la multiplicación matricial. Entonces, indíquenme si puedo moverle al pizarrón. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Una matriz es un arreglo de filas y columnas que encerramos entre corchetes o entre paréntesis. La forma cuadrática la podemos colocar como A, C, B medios y B medios. Dense cuenta que aquí pues tengo un renglón, un segundo renglón y además tengo dos columnas. Entonces esto es una matriz, un arreglo de filas y columnas, nada más. Bueno, ¿qué sucede con esta matriz? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo tomar los elementos de esta diagonal y multiplicarlos entre sí. Y después le resto el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal contraria. Aquí me quedaría b cuadrada sobre 4. Este elemento que tienen aquí es lo que le conocemos como discriminante. La razón de que se le conozca de esta forma es porque este elemento me va a ayudar a calcular, a determinar si estamos trabajando con una hipérbola, con una elipse, con una parábola, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en consideración que este elemento yace en un concepto del álgebra lineal que se llaman valores propios de una forma cuadrática. Y el uso de este elemento, aquí nada más vamos a mencionar en qué momentos me va a decir que es una parábola, una elipse y una hipérbola. Cuando vean eso en álgebra lineal sobre los valores propios de una forma cuadrática, entonces ya van a saber por qué cada uno de estos criterios que vamos a tomar en cuenta existen y están justificados. Bueno, probablemente esta la conozcan de otra manera, como b cuadrada menos 4ac. Resulta que son exactamente lo mismo. La razón de que sea exactamente el mismo es porque, por ejemplo, este discriminante lo puedo igualar a 0. Puedo multiplicar todo por 4. Entonces, este 4 multiplica a AC, me queda de este lado, y este 4 divide a este, por eso me queda el coeficiente 1 en b cuadrada. Y pues puedo además multiplicar por un menos 1. Cuando multiplico por menos 4, pues de este lado no le va a pasar absolutamente nada porque es 0. Y entonces por eso es que me queda la forma que tenemos acá. Pero es exactamente la misma, no hay absolutamente ningún problema al momento de utilizar cualquiera de las dos formas. Lo único que hay que fijarnos es si usamos esta forma, entonces los criterios para elipse e hipérbola deben tener cierto sentido. Y si usamos esta otra forma, el sentido que se va a utilizar es el contrario. Es decir, les voy a quitar todos estos rayones.
Esto nada más era para que conocieran por qué estos dos son equivalentes. Díganme si le puedo bajar. Bueno. El primero no tiene ningún problema. Si a por c menos b cuadrada sobre 4 es igual a 0, pues también me va a quedar la forma b cuadrada menos 4ac igual a 0. Este me va a ayudar a indicar que la cónica es una parábola. Entonces, este es el primera característica que nos devuelve el discriminante. Cuando tenemos AC menos B cuadrada entre 4 igual a 0, significa que es una parábola. Si el discriminante es igual a 0, tenemos una parábola. Ahora, ¿qué sucede si este discriminante AC menos B cuadrada sobre 4 es mayor a 0? En la segunda forma del discriminante tendríamos que b cuadrada menos 4ac tendría que ser menor a 0. Porque recuerden que estamos multiplicando por un signo negativo. Estamos por aquí, lo estamos multiplicando por un menos 4. Y cuando una desigualdad la multiplicamos por un número negativo, debe intercambiar su sentido, siempre. Eso pues, lo van a ver un poquito más a fondo en álgebra. Entonces, por eso es que si yo tomo esta forma como mayor a 0, esta forma la debo tomar como menor a 0. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, y en este caso lo que vamos a tener es una elipse. Entonces ya tenemos los dos criterios para contemplar lo que vendría siendo dos de las cuatro cónicas. La circunferencia va a estar incluida dentro de la elipse. En un momento platicamos por qué va a estar incluida dentro de la elipse, para que tomemos en cuenta que en sí la circunferencia es un caso especial de la elipse. Y por último, tenemos que si el discriminante es en esta forma menor a 0 y en esta forma mayor a 0, pues lo que vamos a tener vendría siendo una hipérbola. Bueno, con estos criterios pues es con los que vamos a determinar cuando se trata de una hipérbola, nada más viendo la parte de la forma cuadrática. En esencia, tendríamos que analizar todo el resto de la ecuación para saber de qué cónica se trata, porque podemos llegar a la conclusión de que no es algún lugar geométrico válido y que la ecuación solo es satisfecha por números complejos. En sí no nos vamos a meter en eso, pero es importante que conozcan el criterio del discriminante, porque esta parte les va a ayudar no solamente en esta cuestión de geometría analítica, sino también en álgebra lineal para caracterizar lo que son las formas definida positiva, definida negativa o indefinida. Y eso es parte fundamental de cálculo vectorial, es decir, la asignatura que idealmente tendrían que estar llevando dentro de un año. En cálculo vectorial pues van a utilizar estos discriminantes para saber si en una función multivariable tienen máximos, mínimos o lo que llamamos puntosilla. Entonces, al momento nada más nos va a servir para identificar
parábola, elipse o hipérbola. Ya después le vamos a dar otro sentido, o bueno, le van a dar otro sentido en sus respectivas asignaturas posteriores. Bien. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Pues en términos de geometría analítica plana, así la geometría analítica que estamos viendo, Pero ya en términos de álgebra lineal y de cálculo vectorial, se usa más este. No, la diferencia es que, pues tiene que ver más que nada con su parecido con la parte de la raíz de la chicharronera. Y la de acá ya viene de un número que se llama determinante. Probablemente lo conozcan. Es multiplicar las diagonales de una matriz. Y en álgebra lineal pues se usan todos los determinantes, siempre se están utilizando determinantes constantemente. En el caso de cálculo vectorial existe un determinante especial que se llama hessiano y que les ayuda precisamente a calcular lo que vendría siendo, a determinar, mejor dicho, si un punto en específico puede ser máximo, mínimo o un punto sí. De nada. Bueno. Indíquenme si les puedo borrar. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Ay, creo que ya le di donde no era. Vamos a utilizar el discriminante y pues vamos a utilizar esta forma. Para investigar si la siguiente ecuación de segundo grado nos representa una parábola, una elipse o una hipérbola. Entonces, la ecuación que vamos a trabajar es esta. Entonces, vamos a determinar si esta ecuación general de segundo grado nos representa una parábola, una hipérbola o una elipse. Aquí nada más les recuerdo, lo que nos interesa es nada más la parte cuadrática, lo que tiene x cuadrada, y cuadrada y xy. Entonces, el coeficiente en x siempre va a ser nuestro coeficiente en a, el coeficiente xy es b, y el coeficiente en y cuadrada siempre es c. De esta forma el discriminante va a tomar la siguiente forma. B cuadrada, que sería menos 24 al cuadrado, menos 4a, que es 8, por c, que es 10. Entonces, pues aquí tenemos que hacer este cálculo, que pues en esencia pues es un cálculo aritmético común de 24 al cuadrado. Bueno, menos 24 al cuadrado, el menos 1 al cuadrado queda positivo, 24 al cuadrado pues es exactamente 576.
menos 4 por 8 por 10, 320. Y el resultado es exacto, 256. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos hace un momento, ustedes pueden indicarme de qué se trata. El discriminante es positivo y entonces se trata de una hipérbola, exactamente. En esta forma, porque nada más estamos trabajando en esta forma. Eso quiere decir que esta cónica o esta ecuación de segundo grado representa una hipérbola. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No. Fíjense lo que va a suceder. En la otra forma, lo tendríamos como AC menos B cuadrada sobre 4. Entonces, aquí el producto de AC, que sería 8 por 10, pues nos quedaría 80. Menos B cuadrada entre 4. B cuadrada entre 4, pues es 576 entre 4. Que en este caso nos devuelve 144. Y pues este va a ser un número menor a 0. Y en esta forma, en esta en específico, cuando tenemos que el discriminante es menor a 0, encontramos una hipérbola. Porque en esencia, como estamos aquí multiplicando por un signo, por un menos 1, pues entonces el criterio cambiaría de sentido. Entonces aquí sí les recomendaría que tomen siempre, en este caso, una de las dos formas del criterio. Como tradicionalmente se usa en geometría analítica pueden utilizar ese. Pero también es necesario que sepan que existe el otro y que es más usado en otra rama de la matemática. Entonces, en esencia es la misma cónica. El discriminante escrito de diferente forma nos indica que de todos modos es una hipérbola. ¿Hasta aquí algo más que comentar? ¿Qué pasó? En sí, de hecho sí se ocupa cuando tratemos de justificar lo que son los máximos y mínimos. Ahí es donde ocuparíamos más esta forma, bueno, siempre y cuando en ese momento ya estén viendo matrices y determinantes. Entonces, para justificar en este curso máximos y mínimos utilizaríamos AC menos B cuadrada sobre 4. En esta parte de geometría analítica, pues nada más utilizaríamos la de B cuadrada menos 4AC. Entonces, sí podríamos llegar a utilizarla para justificar máximos y mínimos. Digo, siempre y cuando ya tengan cierta noción de matrices, que pues en ese caso yo creo que estarán por sistemas de ecuaciones lineales cuando veamos variación de funciones, más o menos estimo. ¿Algo más que deseen comentar? Vamos a verlo desde el punto de vista de las ecuaciones canónicas. Indíquenme si les puedo mover la pantalla.
Bueno, aquí vamos a utilizar lo que son ecuaciones en forma canónica. Y con esto vamos a poder caracterizar lo que vendría siendo cada una de las cónicas, pero en forma general. Aquí, al momento, nada más vamos a utilizar la ecuación de segundo grado en la forma ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Vamos a omitir por lo pronto el término b, que es el término mixto xy, porque se lo vamos a analizar el próximo viernes. Vamos a ver qué es lo que nos permite realizar este término xy, por qué es importante y cómo podemos eliminarlo. Bueno, resulta que cuando tenemos una ecuación de segundo grado, una ecuación general de segundo grado de esta forma, podemos separar x y y. Los términos en x los podemos agrupar en un binomio al cuadrado, que en este caso lo voy a poner x menos h al cuadrado, completándolos, y los términos y podemos agruparlos en otro binomio, y menos k al cuadrado. En esencia, todas las cónicas las podemos agrupar de esta forma, pero también vamos a poder realizar completación de cuadrados, y pues obviamente eso nos va a modificar el término independiente f. Bueno, aquí quiero tomar en consideración lo siguiente. Esta forma depende, su escritura depende si se trata de una elipse o una circunferencia, si se trata de una hipérbola o si se trata de una parábola. Cada una tiene una forma en específico. Y ya una vez que veamos cada una de esas formas en específico, pues vamos a poder dibujar cada una de estas cónicas y podemos caracterizarlas, decir, pues tiene tal tamaño, tiene tales proporciones, y hasta ahí nos vamos a quedar. No vamos a ver nada de la excentricidad y el lado recto y las directrices, etcétera. Solamente nos vamos a quedar con las magnitudes que están involucradas en la generación de las cónicas. Precisamente porque pues, nuestro curso no es, este tema es más que nada, en cierta forma, un pequeño repaso del bachillerato. Bueno, entonces, con base en esto, vamos a ver la ecuación en forma canónica de la elipse y vamos a ver cómo se relaciona con la circunferencia. Indíquenme si le puedo mover. Bueno. A ver, comienzo rápidamente con la elipse. Y resulta que la elipse, pues es una cónica más o menos de esta forma. Esta cónica pues va a tener un centro. Este es el centro. Y aquí, tanto para la elipse como para la circunferencia como para la hipérbola, el centro siempre lo vamos a denotar como el punto C de coordenadas h en x y k en y. Partimos directamente del centro. Bueno,
Aquí hay dos magnitudes importantes de la elipse a partir del centro. La mínima distancia a él, que vendría siendo esta, que le voy a llamar B, y la máxima distancia, que vendría siendo esta, que le voy a llamar A. Bueno, A es lo que le llamamos semieje mayor, porque es el que tiene mayor magnitud. B es al que le llamamos pues, semieje menor, muy creativamente. Resulta que las ecuaciones, la ecuación en forma canónica de la elipse debe estar presentada en la forma x menos h al cuadrado Aquí voy a poner el semieje mayor asociado a x porque es la forma en la cual dibujé esta elipse. Más y menos k al cuadrado. Entre b cuadrada igual a 1. Bueno, pues resulta que esta es la ecuación en forma canónica de la elipse, donde tenemos aquí asociado el semieje mayor a x y el semieje menor a y. El centro siempre va a estar ubicado en h, k. Y a partir de esta ecuación es que podemos determinar cuáles son las magnitudes de los semiejes, dónde se encuentra el centro y dar un esbozo aproximado de cuál sería la elipse. Entonces, esta es una de las ecuaciones que vamos a manejar el día de hoy. Incluso más adelante, cuando veamos el tema de funciones, tanto funciones en forma implícita como explícita, vamos a poder manejar este tipo de ecuaciones y graficar, realizar un esbozo de la gráfica de la función que estemos trabajando. Entonces, es importante que reconozcamos esta forma. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Primero, cuando tengo una elipse, no en la posición, digamos, horizontal, donde el semieje mayor está asociado a x, sino que tenemos una elipse como esta. Aquí hay que aclarar que el centro pues, siempre va a ser HK, siempre va a estar en el centro de la elipse. Y entonces ahora los semiejes van a estar asociados a diferente x, a diferente eje. El semieje mayor A va a estar asociado a y el semieje menor B va a estar asociado a x. De tal forma que para esta posición de la elipse, nuestra ecuación en forma canónica viene siendo esta. Aquí ven que estoy intercambiando los lugares de A y B. Porque todo depende de la posición en la que esté nuestra elipse. ¿Sí queda clara la diferencia entre una y otra? Bueno. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. En la ecuación general de segundo grado separamos x y y en dos binomios independientes y cada una de las variables asociadas a los ejes va a tener un valor de desplazamiento. Eso de desplazamiento lo vamos a ver el viernes, que sería h para x y k para y, para que podamos moverle el centro. Ajá.
Pues lo que pasa es que como tenemos un término 4x cuadrada, por ejemplo, 4x cuadrada más 8x, pues resulta que esto podemos darle la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, puedo factorizar un 4 y esto lo puedo completar a un trinomio cuadrado perfecto para que a final de cuentas me quede como x más 1 elevado al cuadrado, y este 1 de ahí sale esta h. Entonces, el término lineal en la ecuación general de segundo grado, este término donde nada más está x elevado a la 1, es el que me está indicando la presencia de estos términos, tanto de x como el respectivo de y. De ahí es de donde sale. Ajá, ajá, exactamente. De nada. Josué, habías levantado la mano. Exacto. Ese es el tercer caso. Cuando A y B son iguales, tenemos la circunferencia, y por eso es un caso especial de la elipse. Exacto. Ahí sí no se tendría algún discriminante específico para la circunferencia, al ser un caso especial de la elipse. De nada. Entonces, pues lo voy a anotar aquí abajo. Díganme si le puedo mover. Y pues tenemos el último de los casos, bueno, el último de los casos de la elipse que vamos a analizar hoy. Y es cuando se genera una circunferencia. En este caso, el centro pues sigue estando en el mismo lugar. Y resulta que la distancia horizontal vale A, la distancia vertical aquí vale B, pero tenemos la característica de que A igual a B. Como el semieje mayor es igual al menor, pues no les podemos llamar semieje mayor o menor, tienen la misma magnitud, entonces le conocemos como R de radio, y lo que tenemos es la ecuación en forma canónica de la circunferencia. Aquí lo voy a poner en su forma usual, R cuadrada, porque pues asumiendo que este es igual a este, puede quedar el radio dividiendo, pero al multiplicar a ambos lados, la igualdad, por eso es que me queda igual a r cuadrada. O como lo dicen usualmente, pues r cuadrada está dividiendo, lo pasan del otro lado multiplicando. De ahí es que nace la ecuación de la circunferencia, a partiendo de la elipse. Porque si ustedes se dan cuenta, en realidad la ecuación de la circunferencia, voy a decir que x menos h es un número m, y menos k es un número n, y pues tenemos m cuadrada más n cuadrada igual a r cuadrada, que es el teorema de Pitágoras, que probablemente estén viendo ya en álgebra. De tal forma que la circunferencia viene de dos lados diferentes, los dos convergen hacia la circunferencia. Uno es un caso especial de la elipse, cuando los semiejes tienen la misma longitud, y el otro es cuando estoy calculando distancias a partir del teorema de Pitágoras. De hecho, esto nos va a ayudar mucho cuando lleguemos a ver lo que es la parametrización de las funciones, donde lo que vamos a hacer es a x y a y las vamos a poner en términos de una tercera variable. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues entonces,
Lo que vamos a hacer a continuación es pasar de forma general de segundo grado a forma canónica una ecuación. Y pues vamos a caracterizar de qué curva se trata, vamos a ver qué magnitud tienen sus ejes y cuál es posible y cuál es la ubicación de su centro. Y vamos a realizar un dibujo de esa ecuación. De hecho, lo vamos a hacer en GeoGebra, vamos a manipular ahí algunos valores en GeoGebra para que podamos ver que efectivamente nuestro dibujo, nuestro esbozo de la gráfica de la cónica, pues es correcto. Entonces, como hemos visto al momento una elipse nada más, pues obviamente la ecuación que vamos a encontrar aquí pues va a ser una elipse. Díganme si le puedo bajar. Vale. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo la siguiente ecuación de segundo grado. 4x² más 9y más 32x menos 18y más 37 y esto es igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a manejar y pues la vamos a manipular para encontrar la forma canónica de esta curva. Bueno, a ver. Lo que vamos a buscar aquí, en esencia lo que debemos buscar es expresar en términos de un binomio al cuadrado. Voy aquí a suponer que el semieje menor es el semieje mayor es el que está asociado a x. No puede suceder eso puede no suceder eso en esta cónica. Lo vamos a descubrir en un momento. Y otro binomio elevado al cuadrado. Entre el cuadrado del semieje menor. Entonces, en esencia lo que queremos hacer es encontrar esta forma. Esa es la que queremos encontrar. Entonces, vamos a agrupar de la ecuación general de segundo grado los términos en x. En otro grupo va a estar los términos en y. Y vamos a completar los cuadrados. Aquí dense cuenta de algo. El término x y el término y dentro del cuadrado deben tener el coeficiente unitario. Siempre deben tener coeficiente unitario. Eso se traduce en que los términos x² y y² en la ecuación general de segundo grado debemos manipularlos de tal forma que tengan un coeficiente 1. ¿Razón? Por el desarrollo del binomio. X menos h al cuadrado pues es cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Entonces dense cuenta cómo el coeficiente aquí de la x al elevarlo al cuadrado pues se queda como 1. Entonces en esencia vamos a revertir esto que acabamos de hacer. En lugar de desarrollar vamos a factorizar mediante completación de cuadrados. Entonces, aquí es donde vamos a usar lo que les pedí que investigaran cómo hacerlo. Entonces, tengan ahí presente lo que investigaron. Probablemente cada quien haya encontrado una forma diferente de completar cuadrados. Si ya saben cómo hacerlo, no hay ningún problema por el método que ustedes lo hagan. Si no saben cómo hacerlo, les recomendaría que usen lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, no hay problema el método que ustedes usen para completar cuadrados. Siempre vamos a llegar hacia lo mismo. Bueno,
A ver, pues comienzo. Tal vez nos tardemos un poquito porque les voy a ir diciendo aquí paso a paso qué es lo que está sucediendo, pero en esencia, conforme lo vayamos haciendo, vayamos agarrando técnica en esto, se va a hacer un poquito más rápido. Bueno, primer paso, vamos a separar todo lo que tiene X de todo lo que tiene Y. Entonces nada más lo voy a agrupar entre paréntesis. Es más, voy a utilizar otros colores. En un primer grupo voy a tomar todo lo que tiene X. Y en un segundo grupo voy a tener todo lo que tiene Y. El término independiente lo voy a trasladar hacia el otro lado de la igualdad. Nada más para que quede todo lo que tiene X, todo lo que tiene Y de un lado y todo lo que es independiente quede del otro. A final de cuentas se va a simplificar todo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es procurar que los coeficientes de X cuadrada y de Y cuadrada sean unitarios. Dense cuenta que aquí no sucede eso. Como no sucede eso, entonces el 4 de X cuadrada lo voy a factorizar de todo este grupo. Y el 9 de la Y cuadrada lo voy a factorizar del respectivo grupo. Es decir, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Factorizo 4 de X cuadrada. Más, pues del 32 le tengo que factorizar un 4. Entonces, si a 32 lo divido entre 4, me queda 8. ¿Sí es claro lo que sucedió ahí? Bien. Pues hay que hacer lo mismo, pero ahora con la parte en Y. En este caso, pues hay que factorizar un 9. Factorizo 9 de Y cuadrada. Y de 18 factorizo el 9. Es decir, a 18 lo divido entre 9 y me queda 2. Y esto es igual a menos 37. Bueno, el igual también lo voy a poner en blanco. Ahí está. Bueno, ahora, dense cuenta que se parece mucho al cuadrado que desarrollé aquí arriba. Ahí. Este que desarrollé aquí arriba se parece mucho tanto este como este. Entonces, lo que vamos a hacer para completar el cuadrado es empatar lo que está subrayado en blanco con cada uno de nuestros grupos que ya tenemos ahí dentro del paréntesis. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, pero lo estoy trabajando aquí con el verde. El X cuadrada más 8 lo voy a empatar con X cuadrada menos 2XH más H cuadrada. Así es como queda empatado lo que tengo, el cuadrado desarrollado en blanco con mi grupo en verde, en este caso de las X. Bueno, aquí ustedes pueden observar lo siguiente. Estos términos pues deben ser el mismo. Y entonces estos términos también deben ser los mismos. Es decir, 8x tendría que ser igual a menos 2x por h. Bien. Pues a quien queremos conocer es a h. Para completar el cuadrado queremos conocer a h. Pues hay que despejarla.
8x entre menos 2x tiene que ser igual a h. Y entonces, ¿cuánto nos devuelve h? Menos 4. Ahí el signo es importante. Menos 4 es igual a h. Bueno, en consecuencia, si yo a esa h la elevo al cuadrado, me queda 16 y ya completé ese cuadrado. ¿Sí queda claro esto? ¿Cuál parte? ¿La de despejar h o del 16? Ok. A ver, lo que estamos haciendo es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Lo estamos empatando con este grupo. Es decir, este grupito que tenemos aquí debe tener esta forma. Bueno, tenemos un x cuadrada aquí y un x cuadrada acá. Entonces hacemos una igualdad término a término. X cuadrada tiene que ser igual a x cuadrada. Y el término 8x tendría que ser igual al término menos 2xh. Con eso podemos igualarlos y despejar h. ¿Sí mejor esta parte? Ni nada. Ángel, levantas la mano. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Usando la formulita es lo que también podemos utilizar para completar el cuadrado. Que de hecho precisamente viene de un despeje similar a este. Bueno, ¿algo más que deseen comentar hasta aquí? Todavía no lo tomamos en cuenta, solamente estamos trabajando lo que está dentro del paréntesis. El 4 sigue presente, nada más estamos dentro del paréntesis manipulando los términos. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Bueno. Pues entonces, ya con este nuevo término voy a escribir la ecuación. Y aquí vamos a comentar un pequeño inconveniente de realizar esto. La voy a escribir completa. Digo, ya sabemos cuánto vale h, entonces no hay ningún problema. Pero la voy a escribir completa para que comentemos algo importante a continuación. Todavía no le ha pasado nada a Y. Bien. A ver, aquí lo que viene saltando un poquito es que dense cuenta que la ecuación original, nada más con los términos separados, es esta. Esa es la ecuación original. Pero al momento de completar el cuadrado en X, ya le estoy agregando un término extra. Si quiero que la ecuación se quede tal cual, si le agrego ese término de un lado, se lo tengo que agregar del otro. Pero aquí tengan cuidado, porque lo que estamos agregando es dentro del paréntesis. Recuerden que el 4 está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cada vez que completemos un cuadrado, tenemos que el término que hayamos factorizado lo multiplicamos
por el término que nos completó el cuadrado, que en este caso era el más 16 de h elevado al cuadrado, que es el que tenemos acá. Y ese resultado lo sumamos del otro lado de la ecuación. Entonces, 4 por 16 es 64. Exacto, es 64. Como lo sumé del lado izquierdo, pues también debo sumarlo del lado derecho para no afectar la igualdad. De hecho, dense cuenta que este paso es importante porque, le voy a subir un momento, porque la ecuación en forma canónica de la elipse tiene aquí un 1 positivo. Y cuando separamos los términos, pues tenemos aquí un menos 37 negativo. Bueno, un 37 negativo. Entonces, con el completar cuadrados y el ir balanceando la igualdad, es decir, lo que agreguemos de un lado lo tenemos que agregar del otro, es que automáticamente se va a convertir este lado en un término positivo y vamos a poder encontrar la ecuación en forma canónica de manera correcta. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo que hagan de un lado de la igualdad lo tienen que hacer también del otro lado, para que así no alteren el resultado. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? Vale. Pues vamos a hacer lo mismo con el de y. Vamos a completar el cuadrado en y. En este caso, pues les voy a poner aquí el desarrollo del cuadrado en y. Y menos k al cuadrado pues es igual a y cuadrada, cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo, más cuadrado del segundo. Y entonces vamos a tener la siguiente completación de cuadrados. El término que tenemos agrupado pues es y cuadrada menos 2y. Otra vez hacemos la igualdad término a término. Y cuadrada pues es igual a y cuadrada. Y menos 2y por k tendría que ser igual a menos 2y. Aquí, por lo tanto, podemos decir entonces que k es igual a 1. Y lo que tenemos que hacer para completar el cuadrado pues es sumarle un 1 dentro de este paréntesis. Este fue un poquito más rápido. ¿Sí queda claro esto? A ver, pues voy a escribir rápidamente la ecuación. Aquí ya quedó atrás lo del uso de separación de los grupos. Ya lo voy a escribir todo con un solo color. Siempre debe ser el signo que tenga aquí el 4 o el 9. En este caso los dos son positivos porque estamos trabajando con la elipse, pero siempre debe realizarse con el signo que tengan cada uno de estos coeficientes. De nada. En un momento lo vemos con una elipse, de hecho. Con una elipse, con una hipérbola. Ahora que veamos lo de la hipérbola. Bueno, entonces pues aquí completo el cuadrado. 64 menos 37, 64 menos 30, pues es 34. Menos 7, me quedaría 20, ¿qué? 27. Sí, está bien, ¿no? 64 menos 37 es 27, sí. Bueno, ahora, pues este 9
también está multiplicando al 1 que agregamos para completar el cuadrado, pues, y eso quiere decir que debemos sumar un 9. Y en consecuencia, aquí la ecuación ya la vamos a escribir de manera compacta. Recuerden que estos que están dentro del paréntesis son trinomios cuadrados perfectos, que vienen del desarrollo de un binomio. Recuerden que el valor de h que nos dio, pues lo tenemos aquí. Este es el valor de, aquí lo voy a poner, este es el h que nos dio. Y aquí entonces vamos a tener, este es más. Y el otro es y menos 1 al cuadrado igual a 36. Y el valor que tenemos acá es k. Aquí estoy incluyendo el signo, porque recuerden que tenemos la expresión x menos h. Y pues h en este caso nos dio menos 4. Y de ahí sale este signo más, de este menos por este menos, pues es que nos queda más. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, finalmente, para que tengamos un 1 del lado derecho, pues dividimos todo entre 36. Y entonces, primero voy a poner aquí el x cuadrada, el x más 4 al cuadrado, entre 36, y sigo multiplicando por 4. Bueno, como 4 y 36 son números que tienen factor en común, podemos simplificar 4 entre 36, es lo mismo que un noveno. El otro me quedaría y menos 1 al cuadrado entre 36, también multiplicado por 9, sigue estando multiplicado por 9. Pero 9 entre 36 se pueden simplificar y me queda un cuarto. Y 36 entre 36 pues es 1. Y ya tenemos la ecuación en forma canónica de la elipse. Aquí ya podemos caracterizar a la elipse. Podemos decir que el centro se encuentra en menos 4. Si tenemos aquí un más, recuerden llevarse el signo negativo. Menos 4,1. Entonces el centro está en menos este y este. Porque tenemos la forma de la ecuación x menos h, y h pues nos había dado menos 4. Entonces, como tenemos menos, por eso nos da más, pero el h siempre se queda con su signo, por eso es que le estamos cambiando el signo. De nada. Esa nota la voy a dejar ahí. Creo que no se escuchó el micrófono. No, no se está escuchando. Sí, por el chat, por favor. Bueno, a ver, mientras tanto, ¿quién es aquí las magnitudes de la elipse? ¿Qué magnitud tienen los semiejes? Sí, recuerden que estos son los términos. El mayor siempre es el semieje mayor. Entonces es el término a cuadrada. Y el menor, pues es el semieje menor.
Pero como están elevados al cuadrado, eso quiere decir que A es igual a 3 y B es igual a 2. Bueno, con eso podemos dibujar nuestra elipse. La voy a dibujar primero aquí y después la vamos a ver en GeoGebra. Voy a poner directamente la ecuación que estamos trabajando para verificar que efectivamente estamos en lo correcto. Entonces, aquí la ecuación vendría siendo la siguiente. Pinto el plano XY. Me dice, el centro está en -4, es decir, 1, 2, 3, 4. 4 hacia la izquierda. 1 hacia arriba. Entonces, el centro de nuestra elipse se encuentra por aquí. Bien. Ahora, el semieje mayor, que es A igual a 3, pues ese está asociado a X. Eso quiere decir que del centro voy a contar 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Aquí es donde termina la elipse. Voy a contar 3 hacia la izquierda. 1, 2, 3. Aquí es donde termina la elipse. Y el semieje menor pues está asociado a Y, que vale 2. Entonces cuento 1, 2 hacia arriba. Aquí es donde termina la elipse. Y 1, 2 hacia abajo. Aquí es donde termina. Y en consecuencia nuestra curva debe ser algo más o menos así. Más o menos así debería estar nuestra elipse. Y pues con esto ya tenemos tanto la ecuación en forma canónica como un esbozo de la gráfica de la elipse a partir de la longitud de sus semiejes y de la ubicación de su centro. ¿Hasta ahí algún comentario? Sí, ¿qué pasó? Sí, de preferencia porque hay ocasiones en las cuales el centro está totalmente mezclado en el término independiente, como es en este caso. Aquí para lograr hacer tuvimos que modificar el -35 que teníamos de este lado. Entonces están ahí condensados. Y es posible que en algún momento sean fracciones. Y pues las fracciones son un poquito más difíciles de ver. Si no están presentes los términos independientes, si no está presente el término X, lineal Y, pues no sería necesario todo este proceso que acabamos de realizar. ¿Qué pasó, Josué? Sí, aquí A siempre va a estar asociado al mayor. De los dos denominadores, al que tenga mayor magnitud, ese va a ser A. Bueno, A cuadrada. El que tenga menor magnitud va a ser B cuadrada. Y con base en eso, nos damos cuenta debajo de quién están. Si el mayor está debajo de X, entonces la elipse, digámoslo así, está en forma vertical, como nos acaba de suceder. Si este 9 hubiese estado debajo de Y, entonces la elipse hubiera sido así, de manera vertical, porque el semieje mayor estaría asociado al eje Y. No hay nada. ¿Algo más que deseen comentar? No, en este caso no, ni la excentricidad, ni el lado recto, ni el lugar de los focos, ni las directrices. No, nada más el centro y los semiejes es suficiente. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? ¿El centro?
eso lo podemos ver desde acá arriba. Cuando completamos los cuadrados, el valor que nos dé de h y el valor que nos dé de k, ese es el lugar del centro. De ahí nos dio menos h igual a menos 4, k igual a 1, y pues es el lugar del centro. En la ecuación aparecen con signos contrarios porque tenemos aquí los términos x menos h al cuadrado y y menos k al cuadrado. Así es como lo tenemos directamente en las ecuaciones al momento de factorizar. Esto, pues, la próxima sesión lo vamos a conocer como una traslación. Entonces, aquí, para que no se pierdan con el centro, lo que les devuelva directamente de h en completar el cuadrado y lo que les devuelva directamente de k, ese es el centro. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Bueno, esto fue el caso de una elipse. Vamos a ver ahora el caso de... ¿Qué pasó? En este tipo de situaciones no la vamos a tener de esa manera. La próxima sesión ya vemos cómo trabajar eso mediante una rotación de ejes coordenados. Y cuando lleguemos a la parte de derivada, ahí ya vamos a manejar otra cosa que se conoce como derivada implícita, para que no tengamos que despejar ese término XY que es medio complicado de manejar algebraicamente. Sí, en este caso valdría 0 directamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, a ver, les voy a borrar. Ahí. Ahí está. Bueno, nos hacen falta dos cónicas. Una es la hipérbola y la otra es la parábola. Vamos a ver la hipérbola. Vamos a ver un ejercicio un poquito random. Bueno, no random. Un ejercicio en específico de la hipérbola. Y vamos a dar inicio a lo de la parábola. De ver cuáles son los elementos importantes de la parábola. Y con base en eso, pues vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta la parábola. Y la próxima clase vamos a ver lo que es la traslación de ejes, la rotación de ejes y algunos problemas ahí sí un poquito específicos de manipulación de algunas cuestiones respecto a cada una de las cónicas. Entonces, rápidamente la hipérbola. Para esta curva es la única de las cónicas que tiene dos ramas. Son dos ramas como si fuesen parábolas, no son parábolas, que están encontradas entre sí. Aquí, puntos importantes, nuevamente el centro de la parábola, de la hipérbola, y hay dos magnitudes importantes. Una, la voy a poner yo creo hacia abajo.
Esta magnitud, que se llama A, y es el semieje transverso. Así es como se le conoce a esa longitud del centro hacia el vértice de la hipérbola. Semieje transverso. La otra longitud es una longitud perpendicular, que se va a llamar B, y B es el que llamamos semieje conjugado. Bueno, ahora, ¿por qué utilizo esa magnitud hacia arriba? Porque dense cuenta que con estas dos magnitudes puedo formar un rectángulo, donde el semieje transverso es la mitad de uno de los lados y el semieje conjugado es la mitad de los lados perpendiculares. Y por los vértices puedo hacer pasar dos rectas que se cruzan en el centro, que son lo que les llamamos las asíntotas. Son un par de rectas, bueno, es un par de rectas que nos ayudan a guiar la hipérbola cuando sus ramas se van hacia más infinito o menos infinito. Entonces, de ahí es que nace la necesidad de tomar el semieje transverso y el semieje conjugado. Bueno, entonces, aquí hay que tomar en cuenta que el semieje conjugado siempre va a estar asociado con el signo negativo de la hipérbola. Entonces, una hipérbola en esta posición quiere decir que el semieje conjugado está asociado a y. Y nuevamente tenemos x menos h elevado al cuadrado. En este caso, a, que es la longitud del semieje transverso, está debajo de x, menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Como b es la longitud del semieje conjugado, en este caso está asociado a y por eso es que la hipérbola la vemos como horizontal, que sus dos ramas abren hacia la izquierda y derecha. Si tenemos al semieje conjugado asociado a x, entonces, digámoslo así, la hipérbola se va a ver de manera vertical y sus ramas abren hacia arriba y hacia abajo. Díganme si le puedo bajar o me espero un momento. Vale. ¿Ya le puedo bajar? ¿Qué pasó? Pueden tener diferente magnitud aquí. El conjugado puede ser mayor que el transverso. En ese caso, digámoslo así, como que la hipérbola se va a ver más alta. Y si el conjugado, el eje conjugado, el semieje conjugado tiene menor magnitud que el semieje transverso, entonces digámoslo así, se va a ver como que más achatada la hipérbola. Entonces aquí en esencia no importa cuál sea el de mayor magnitud, eso solamente se ve reflejado en qué tan alta o qué tan aplastada se vea la hipérbola.
De nada. Bueno, entonces la otra forma de la ecuación en forma canónica, si la hipérbola es de esta forma, pues el centro sigue estando en esta posición. Resulta que el semieje transverso, aquí que es A, ahora es paralelo al eje Y, está asociado al eje Y, y el semieje conjugado, que vendría siendo una distancia, por ejemplo, esta sería B. Ahora este es el que está asociado, ahí no se nota la B, B, es el que está asociado a X, y entonces ahora la ecuación en forma canónica de la hipérbola sería menos este binomio al cuadrado sobre B al cuadrado más y menos k al cuadrado entre a cuadrada igual a 1. Entonces aquí ustedes observen que los semiejes ahora cambiaron de posición y el signo negativo es el que siempre está asociado a b cuadrada o a b, al semieje conjugado. Entonces, cuando y cuadrada tiene un signo negativo, la hipérbola está en posición horizontal. Cuando x cuadrada tiene el signo negativo, la hipérbola está en posición vertical. Esto es un poquito más simple de catalogar respecto a de la elipse, pues porque aquí tenemos el signo negativo. La elipse tenemos puros signos positivos, entonces ahí nada más tenemos que fijarnos en la magnitud de los semiejes. Aquí, al que veamos asociado al signo negativo, es el que tiene al semieje conjugado asociado. ¿Hasta aquí sí es claro esto? Sí. El signo negativo siempre está asociado a B. Y cuando ese signo negativo está multiplicando a Y, la hipérbola se ve así. Si el signo negativo está multiplicando a X, la hipérbola se ve de esta forma. Ajá, exacto. Sí, exactamente. De nada. Bueno, pues a ver, vamos a catalogar una hipérbola rápidamente. De la misma forma que lo hicimos con la elipse. En este caso, la ecuación en forma cuadrática que vamos a trabajar es esta. (3x cuadrada menos 2y cuadrada menos 12x más 12 quintos de y más 132 sobre 25. Esto tiene que ser igual a 0. Bien, aquí pues ya tenemos fracciones, entonces a pesar de que tengamos fracciones puede parecer que se complica un poquito, pero en realidad todo aplica de la misma forma que lo vimos hace rato con la elipse. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es agrupar los términos en X y agrupar los términos en Y, así como lo hicimos hace un rato. Ahí están los términos en X, este y este.
Y aquí están los términos en y, este y este. Y pues el término independiente, como lo comentamos hace un rato, que quede del otro lado solo. Bien. Entonces ya tenemos la separación en los dos grupitos. Uno de X, el otro de Y. ¿Cuál era el siguiente paso? Factorizar coeficientes. Entonces, de un lado factorizo el 3. Menos 2 entre 3, pues es menos 4. Y del otro lado voy a factorizar menos 2. Factorizo de menos 2y cuadrada el menos 2. Y el 12 quintos lo divido entre menos 2. Menos 6 quintos exactamente de y. Bueno, y aquí ya pueden darse cuenta que pues efectivamente va a ser una hipérbola porque tengo un signo negativo asociado a uno de los ejes. Ahora, aquí todavía no podemos decir si la hipérbola está en esta posición o está en esta posición. Eso lo sabremos hasta tener la ecuación en forma canónica. La razón es porque recuerden que de este lado siempre debe existir un número 1 positivo. Aquí tengo el 1 positivo y acá tengo el 1 positivo. En las dos formas de la ecuación de la hipérbola tengo 1 positivo. Entonces, como no podemos determinar todavía si ese menos 132 sobre 25 se va a convertir en un más, en un número positivo o en un número negativo, todavía no podemos determinar si la hipérbola se encuentra en esta posición o en esta posición. Hasta que ya tengamos un número aquí establecido, positivo, es entonces cuando ya podremos saber cuál es la orientación de la hipérbola. Bueno, pues voy a completar los cuadrados rápidamente. Recuerden que aquí el cuadrado era menos 2x h más h cuadrada. Y entonces menos 4x tendría que ser igual a menos 2xh. Y en consecuencia h es igual a 2. Al elevarlo al cuadrado, pues me queda 4. Voy a completar rápidamente el de y. Y cuadrada menos 6 quintos de y debe ser igual al binomio al cuadrado que usamos hace un rato. Entonces, menos 6 quintos de y tendría que ser igual a menos 2y por k. Y en consecuencia k nos va a quedar como 3 quintos. Hasta ahí sí está bien, sí es correcto lo que acabamos de hacer. Es lo mismo que hicimos hace rato con la elipse para completarlo. Vale. Entonces voy a escribir aquí al final ya la ecuación con los cuadrados completados.
h cuadrada, pues nos quedó 4, el 4 que tenemos aquí. K cuadrada nos quedó 3 quintos. De hecho, no lo puse acá arriba. Más 3 quintos al cuadrado sería 9 sobre 25. Porque es K cuadrada. Entonces K cuadrada es el que tenemos acá. Y esto tiene que ser igual a menos 132 sobre 25. Nada más voy a moverle aquí un poquito porque pues, alteramos del lado izquierdo la ecuación, hay que alterarla también del lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es el 3 que está multiplicando al término que agregamos, que es más 4, se multiplican y se suman del lado derecho. Entonces aquí tendría que sumar un más 12. Y el menos 2 está multiplicando al 9 sobre 25. Entonces, ese menos 2 por 9 sobre 25 tengo también que agregarlo del lado derecho. Entonces me quedaría menos 18 sobre 25. Y pues aquí ya podemos hacer la suma. A ver, primero vamos a sumar los que tienen sobre 25. Y entonces, menos 132 menos 18 sobre 25. ¿Están de acuerdo que nos devuelve menos 150 sobre 25? Y todavía está sumando aquí el más 12. Y 150 entre 25, ¿están de acuerdo que nos da 6? Bueno, menos 6. Menos 6 más 12 y esto nos devuelve 6. Bueno. Del lado izquierdo pues voy a poner ya los binomios ya factorizados. Recuerden que h, voy a subir rápidamente, h nos dio 2 y k nos dio 3 quintos. Entonces, los trinomios ya factorizados, primero pongo el de y. Sigue estando multiplicado por menos 2. Y ahora pongo el de x, que sigue estando multiplicado por 3. Bien, aquí sí ya podemos decir a quién está asociado el semieje conjugado. En este caso está asociado al eje y porque de este lado ya tengo un término positivo. Si me hubiese quedado aquí un menos 6, si en lugar de 6 me hubiese quedado un menos 6, tengo que multiplicar por un menos 1. De este lado siempre me debe quedar un número positivo. Y entonces aquí diríamos que el semieje conjugado está asociado al eje X. ¿Sí? Eso es un caso hipotético, no es el que tenemos en este caso. Es simplemente, si de este lado les queda un número negativo, multiplican todo por menos 1 para que vuelvan a este positivo. Y ya puedan saber quién está asociado al semieje conjugado. Sí, David, adelante. ¿Ese? Porque ese ya está en la ecuación.
Está hasta acá arriba. Aquí. Aquí tengo el 132 sobre 25. Entonces, como pasé todo ese término independiente del otro lado, por eso me quedó como menos 132 sobre 25. De nada. Bueno, a ver, nada más. Vamos a dibujarla ahora. Vamos a poner ya toda la ecuación en forma canónica. Y entonces así vamos a determinar hacia dónde abre la hipérbola. A ver. Voy a dividir todo entre 6 para tener del lado derecho un 1. Y entonces 3 entre 6 es un medio. Menos 2 entre 6 pues es un tercio. Y esto es igual a 1. Bien. Entonces, ya tenemos la ecuación en su forma canónica. Ya podemos caracterizar a esta hipérbola. Primero, el signo negativo está asociado a y. Ya que este es positivo y el signo negativo está asociado a y, eso quiere decir que la hipérbola, sí se los voy a dejar esto. Eso quiere decir que la hipérbola debe abrir de esta forma. Es de manera horizontal. Si el signo negativo hubiese estado de este lado, entonces la hipérbola abre de esta forma. Bueno. Este signo negativo me dice quién es el semieje conjugado. Entonces aquí nada más le voy a poner S conjugado. S de semieje conjugado. Bueno, ¿qué nos dio de semieje conjugado? Pues que B es igual a, como estos cocientes, estos denominadores están elevados al cuadrado, siempre debemos tomar la raíz. Entonces, el que está asociado al signo negativo es este 3 y por lo tanto la longitud del semieje conjugado es la raíz de ese 3. ¿Sí queda claro eso? Y por último, el semieje transverso, pues es el que está asociado al signo positivo. Y del número que aparece aquí, pues le debemos tomar su raíz cuadrada. Bien. Entonces, aquí voy a hacer un esbozo un poquito más simple de la hipérbola. Primero me dice que el centro se encuentra en 2, 3 quintos. Entonces voy a decir que por aquí son 2 y pues por aquí vamos a decir que son 3 quintos. El semieje conjugado es mayor que el semieje transverso. Raíz de 3 es 1.7 más o menos. Y raíz de 2 es 1.4 más o menos. Entonces, para el semieje conjugado, transverso, debo medir raíz de 2 hacia la izquierda y raíz de 2 hacia la derecha. Más o menos así. Y raíz de 3 lo debo medir para el semieje transverso. Aquí lo medimos de esa forma, pues porque el semieje conjugado, que es el que mide raíz de 3, es el que está asociado a y. Bueno, con eso más o menos puedo trazar este rectangulito. Bueno, no me quedó tan bien. Voy a bajarle un poquito más.
para que me quede bien dibujado esto. Lo más precisamente posible. Entonces quedamos en 2 y en 3/5 está el centro. Para acá mido raíz de 2. Para acá también mido más o menos raíz de 2. Hacia arriba y hacia abajo mido raíz de 3. Y podemos dibujar este rectangulito. Las diagonales de ese rectángulo vienen siendo las asíntotas de la hipérbola. Bueno, deben pasar por el centro. Aquí voy a mover un poquito el centro para que... bueno, mejor sí muevo las rectas. Ahí está. Ahí está. Y entonces, la hipérbola es esta. Va a seguir las asíntotas. Va a tocar aquí el rectángulo. Y va a tocar de este lado el rectángulo. Nuestra hipérbola debería estar dibujada más o menos así. Y ya tenemos caracterizada a esta hipérbola. Nada más aquí recordando que el centro se encuentra en 2,3/5. Bien. Y pues con esto ya tenemos caracterizada la hipérbola. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿qué pasó? En este caso sí. En casos de manera más general, el conjugado está relacionado al signo negativo. Y como el signo negativo está relacionado aquí a Y, por eso es que está asociado a Y. Pero si lo tuviésemos de esta forma, entonces aquí el semieje conjugado que está asociado siempre al negativo, ahora está asociado a X. Y entonces la hipérbola se vería de manera vertical. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, cuando ya tenemos simplificado del trinomio al binomio, es decir, cuando pasamos de aquí hacia acá abajo, al momento de determinar quién es H, a este elemento, ya una vez factorizado a este elemento, va a cambiar de signo. A ese sí le cambiamos de signo. Si está aquí negativo, en H lo ponemos como positivo. Y en el caso de K, si está negativo, en K lo pasamos como positivo. De nada. Bueno, nos quedan 5 minutos. Entonces, lo de la parábola lo vamos a pasar a la siguiente sesión y vamos a ver parábola, lo de traslación de ejes y la rotación de ejes. Aquí nada más quiero que dibujemos en GeoGebra las dos ecuaciones que acabamos de
de encontrar. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra. Ahí está ya GeoGebra. ¿Ya lo pueden ver? Bueno, aquí con estos deslizadores yo puedo ir ajustando cuál es el valor de los coeficientes. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo muevo el coeficiente en B y la cónica va cambiando. Entonces, aquí mismo voy a colocar los coeficientes de las dos ecuaciones que trabajamos para verificar si efectivamente nuestros dibujos son correctos. Entonces, aquí el término b, que es el término xy, ese se va a quedar en 0. Para nuestra primera ecuación, que había sido 4x cuadrada, entonces el término a es 4, el término c es 9, el término en x 32, el término en y menos 18 y el término independiente 37. Entonces, vean que la ecuación, la elipse, tiene su centro, habíamos visto que tenía su centro en menos 4 y 1. Ay, ya me la desapareció porque le puse el mismo nombre de la curva C. Le voy a poner P de centro. Menos 4, 1. Vean que ahí tiene su centro en nuestra elipse. Y de semieje mayor contábamos 1, 2, 3 hacia uno de los bordes, tanto izquierda como derecha, y 1, 2 hacia los bordes, hacia arriba y hacia abajo. Entonces vean que el dibujo que hicimos hace un rato en la pizarra, pues corresponde con lo que está establecido en esta ecuación. Y ya para cerrar, la hipérbola que acabamos de dibujar. Su término A es 3, el término B es menos 2, el término C es menos 2, el término D es menos 12, el término Y es 12 quintos y el término F es 132 sobre 25. Bueno, aquí tengo entonces la hipérbola. Recuerden que nuestro centro habíamos dicho que estaba en 2, 3 quintos. Y vean cómo efectivamente es el centro de nuestra hipérbola.